El 8 de abril de 2002, Emma, una mujer de 39 años, entró en una comisaría de policía de Australia para denunciar la desaparición de su madre y de su padrastro. Llevaban 3 días sin dar señales de vida, no respondían ni devolvían las llamadas telefónicas, habían faltado a varias citas médicas y tampoco se habían puesto en contacto con ningún familiar o ningún amigo. Los desaparecidos eran Margaret Wales King y Paul King, una de las parejas más ricas y conocidas de Melbourne. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso australiano que es tan interesante que le han dedicado documentales en prácticamente todos los países anglosajones. Y no me extraña porque la historia tiene de todo. Pero para saber qué ocurrió, vamos a comenzar por el principio. Nuestra historia comienza a finales de abril de 2002 cuando unos guardabosques que están haciendo una ruta por un parque natural de Melbourne vieron un montón de tierra removida. Al apartarla encontraron una pequeña piscina hinchable de color azul y comenzaron a tirar de ella y se rasgó uno de los laterales. Bueno, pues cuando esto ocurrió descubrieron que allí había enterrados 2 cuerpos. Eran 2 personas que hasta ese momento estaban desaparecidas. Se trataba de Margaret Wales King y de Paul King, una de las parejas más ricas y conocidas de Melbourne, que habrían sufrido una brutal agresión. Margaret y Paul pertenecían a alta sociedad de Melbourne y disfrutaban de una gran fortuna y de una posición social privilegiada. Sin embargo, nunca buscaron protagonismo público, no frecuentaban actos benéficos para salir en la prensa, ni pretendían ocupar las páginas de sociedad de los periódicos. Preferían dedicar tiempo a su familia. Margaret tenía 5 hijos adultos de un matrimonio anterior, todos casados y con hijos propios, y entre todos les habían dado 11 nietos, con los que disfrutaban pasando la mayor parte del tiempo posible. La prensa de Melbourne bautizó el caso como los asesinatos de la alta sociedad de los Wales King. El nombre parecía encajar perfectísimamente con su posición económica, aunque no con su forma de ser. No parecían tener enemigos y siempre estaban rodeados de buenos amigos. La gran incógnita era cómo un matrimonio acomodado y respetado había acabado brutalmente agredido, asfixiado y enterrado en una fosa poco profunda junto a un camino forestal. Margaret Wales King nació como Margaret Mary Lord el 16 de junio de 1933. Sus padres, Doreen y Robert, tuvieron una segunda hija, Diana, 6 años después. Robert amasó una enorme fortuna gracias a la construcción de carreteras. Su empresa llegó a convertirse en una de las mayores contratistas de obra pública del estado de Victoria y ya sabéis que cuando hay construcción de por medio la gente se hace multimillonaria. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de la empresa, estamos aquí para hablar de Margaret. Margaret, tras estudiar en algunos de los colegios privados más prestigiosos de la zona, pero nunca sintió especial interés por los negocios. Sus pasiones eran el arte, la pintura, el dibujo y la decoración de interiores. A mediados de la década de 1950 conoció a un piloto llamado Brian Biggles Wales y ambos se casaron el 17 de junio de 1957, un día después de que Margaret cumpliera 24 años. Un año más tarde nació su primera hija, Sally, y durante la década siguiente llegaron 4 hijos más: Damien, Emma, Prudence y Matthew. Y la familia, que tenía muchísima pasta, como os he dicho antes, pasaba un montón de tiempo en todas las residencias que tenían repartidas por media Australia. Fue durante unas vacaciones en Queensland como conocieron a Paul King. El matrimonio entabló una gran amistad con este hombre y con el paso de los años, Margaret inició una relación extramatrimonial con él. Cuando su padre se enteró, amenazó con desheredarla, pero en cuanto su padre falleció, que fue muy poco tiempo después, anchas Castilla, Margaret largó a Brian de casa y Paul King pasó a establecerse en la residencia. Brian y Margaret se divorciaron en 1976 cuando Sally tenía 17 años, Damien 15, Emma 12, Prudence 10 y Matthew 7. Los 4 mayores pasaban fines de semana y vacaciones con su padre, pero Matthew no, porque pretendían que Matthew considerara a Paul como su verdadero padre. Que ya te digo yo que si el niño con 7 años no sabía quién era su padre, en fin, pero bueno, yo qué sé, las cosas de los multimillonarios. Paul King había nacido el 26 de octubre de 1927, era el segundo de 4 hermanos, era directivo de una empresa de lana y propietario de una granja de ganado. Por lo visto era un tipo muy educado, muy correcto y siempre iba impecablemente vestido.
Después de instalarse con Margaret, se jubiló anticipadamente, ¿quién lo hubiera dicho?, para ocuparse de la contabilidad familiar y de la explotación de la granja. La herencia del padre permitió mantener un elevadísimo nivel de vida a toda la familia y, claro, también permitió que Polkin se jubilara. Sin embargo, dentro de la familia había unas normas muy, muy estrictas y la última palabra siempre la tenía Margaret. Paul era, digamos, un convidado de piedra. En el año 1995, cuando los 5 hijos se habían ya independizado, Margaret y Paul se casaron. Pasaron 5 años de lo más felices, pero en el año 2000 Paul sufrió un colapso y empezó a desarrollar los primeros síntomas de Alzheimer. Sufría frecuentes episodios de confusión y pérdida de memoria, y aquello fue bastante devastador para Margaret. Y a partir de ese momento, Margaret asumió prácticamente por completo su cuidado. Paul ya no podía salir solo de casa, necesitaba supervisión constante y por eso empezaron a llevar una vida mucho más tranquila. Y así llegamos al 4 de abril de 2002, cuando la pareja iba a ir a casa de su hijo Matthew a cenar con él, con su esposa Marisa y con Dominique, su hijo de 1 año. A las 6:30 de la tarde, Margaret se cambió de ropa, se retocó el maquillaje, se cepilló el pelo, encendió la lámpara de la mesilla y dejó la cama preparada y bajó para reunirse con Paul. Ambos se subieron a su Mercedes plateado y salieron rumbo a casa de Matthew. La mañana del 6 de abril, un albañil llamó al portero automático de la vivienda de Margaret a las 8:30 de la mañana. Nadie respondió, aunque podía verse que las luces del acceso para vehículos seguían encendidas. La tarde del domingo 7 de abril, su hija Emma, preocupada porque llevaba varios días sin conseguir hablar con su madre y tampoco había acudido al desayuno que tenían previsto compartir, pues lógicamente se acercó a casa de su madre, pero nuevamente nadie respondió. Cada vez más preocupada, se puso a llamar a sus hermanas intentando localizar a su madre, y al enterarse de que ninguno de sus hermanos sabía absolutamente nada de su madre, pasó una noche horrible. La mañana del lunes 8, los 5 hijos de Margaret ya estaban intentando averiguar dónde podía estar la pareja. Y finalmente Emma y Damian decidieron presentarse en la vivienda a eso de las 9:30 de la mañana. Abrieron con su propia llave y en la cocina encontraron vasos de vino sucios y un cuenco con restos de pretzels. En el dormitorio encontraron la cama preparada, la lámpara de la mesilla de noche encendida, el cargador del teléfono y las gafas de Margaret. Y también había una bolsa de viaje de Paul, su cartera y el permiso de conducir. Mientras seguían registrando la casa, comprobaron que el contestador automático estaba prácticamente lleno. Había 3 días de mensajes sin escuchar. Así que Emma salió de la vivienda y se dirigió directamente a la comisaría para denunciar la desaparición de su madre y de su padrastro. Después regresó a la casa, recogió la agenda de direcciones y el diario de Margaret y comenzó a llamar a todos sus contactos, pero nadie les había visto. En la agenda figuraban todas las citas previstas para aquellos días. Allí encontraron, por ejemplo, una anotación que ponía cena en casa de Matt. Llevaba escrita al lado una única palabra: cancelado. Aquella misma tarde, Emma regresó a la comisaría y repasó con los agentes todas las llamadas que habían realizado y la información que había conseguido reunir, que a esas alturas era muy, muy poca. Así que, como estaban bastante preocupados, decidieron ir a la casa a hacer una inspección a ver qué podía haber ocurrido. Las primeras comprobaciones confirmaron que no había signos de entrada forzada ni indicios de pelea. Además, los objetos personales que Margaret y Paul solían llevar consigo cuando pasaban la noche fuera seguían en la vivienda. Mientras tanto, Emma y Sally, dos de las hermanas, también acudieron a la vivienda de unos amigos íntimos de Margaret y Paul, con quienes habían pasado la tarde del jueves anterior a su desaparición. Esos amigos les dijeron que sí, que habían pasado la tarde del jueves con Margaret y Paul, pero que les dijeron que se tenían que ir pronto porque habían quedado para cenar con una de sus hijas. Emma sabía que no podían haber quedado con ninguna de ellas porque iban a pasar el fin de semana fuera, así que se le ocurrió que quizá fuera Matthew y que los amigos se hubieran confundido y no fuera una hija, sino un hijo. Así que decidieron llamar a Matthew a ver si era verdad que había cenado con Margaret y Paul. Y Matthew les dijo que sí. Hasta ese momento todos pensaban que esta pareja de amigos habían sido las últimas personas en ver con vida a Margaret y Paul, pero en realidad su propio hijo había pasado varias horas más con ellos. Así que Emma le dijo que por favor fuera corriendo a la casa a ver si ponían un poco en orden la cronología de los hechos. Según contó Emma, Matthew entró en la casa muy, muy alterado. Dijo que se encontraba completamente desbordado por la situación, se mostró muy sorprendido al ver a la policía dentro,
Respiraba con dificultad y preguntaba una y otra vez qué estaba ocurriendo. Sus hermanas, Emma y Sally, empezaron a preguntarle por la cena. Querían saber qué habían comido, cómo se habían comportado, si habían hecho algo raro, de qué habían hablado, a qué hora se habían marchado. Bueno, pues un poco por saber qué había ocurrido, si aquello había sido el detonante de su desaparición o no. Y por lo visto, Matthew, que estaba, como os he dicho, muy alterado, respondió de forma muy imprecisa. Entre pregunta y pregunta se agachaba, se sujetaba la cabeza, repetía que qué le había pasado a su madre. Bueno, en fin, un show, por lo visto. Estaba tan alterado que incluso no recordaba cómo iban vestidos Margaret y Paul cuando fueron a cenar con ellos. Y daba unas respuestas como vagas y muy extrañas. Y como este hombre estaba así de raro, pues dijeron, bueno, pues vamos a llamar a su mujer a ver si está un poquito más calmada y puede darnos algún detalle un poco más concreto. Pero no os creáis que Marisa fue mucho más concreta, también daba unas explicaciones bastante vagas. Sin embargo, el jefe de policía que se puso a interrogar a Matthew sí que sacó algún dato un poquito más concreto. Dijo que Margaret y Paul se habían marchado a eso de las 9:45, que los había acompañado él mismo hasta el coche y que él mismo comprobó cómo se alejaban. Pero Matthew, a pesar de todo, estaba muy alterado y no era capaz de dar detalles concretos, así que el policía le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, cálmese usted, déjeme el teléfono fijo de su casa y ya le llamo yo en unos días para ver si se recupera y en cualquier caso, si se acuerda de algo, pues me lo comenta. Cuando le pidió el número de teléfono de su casa, dijo que no lo recordaba y que estaba muy alterado, cogió a su mujer, se marchó a casa, se recluyó allí con su hijo y de allí no salió. Damien llamó varias veces a Matthew y a Marisa para ver si habían recordado alguna cosa más. Pensaban que quizá se les había pasado ya el shock y pudieran recordar algún detalle sobre la cena o algún comentario que pudiera ayudar a explicar lo ocurrido. Pero ninguno de los dos cogió el teléfono, ni siquiera respondió a los mensajes que les mandaron. Así que Damien, enfadadísimo, llamó a la comisaría de policía diciendo que estaban todos reunidos, toda la familia reunida en casa de Prudence, todos menos Matthew, Marisa y su hijo, y que estaba convencido de que este chico sabía mucho más de lo que contaba. Así que le pidió a la policía que fuera a comprobar que se encontraba bien, ya que nadie había conseguido ponerse en contacto con él, y a ver si los policías le sacaban algo más. La policía se presentó en casa de Matthew, a estos sí les abrió la puerta, y la policía le dijo que su familia llevaba todo el día intentando localizarles y que al no obtener respuesta había pedido que comprobaran si se encontraba bien. Matthew dijo que había tomado codeína para poder dormir porque estaba preocupadísimo por la desaparición de su madre y dijo que al día siguiente acudiría a casa de Prudence para reunirse con el resto de la familia. Y mientras la policía seguía reconstruyendo la cronología de los hechos. Ningún vecino recordaba haber visto a Margaret y a Paul desde el 4 de abril. El jardinero acudió a trabajar el viernes 5 como hacía habitualmente, aunque no llegó a ver a ninguno de los dos. Y también se comprobó que ni Margaret ni Paul habían realizado ningún movimiento en sus cuentas desde el día 3 de abril. Para el detective este era un dato muy importante porque si el matrimonio hubiera salido de viaje, hubiera tenido que ingresar en un hospital o simplemente hubiera pasado unos días fuera de casa, habría necesitado utilizar dinero en algún momento. Y aunque la desaparición se había denunciado solamente 2 días antes, la mañana del 9 de abril miércoles se decidió llamar a la investigación criminal de Melbourne porque estaban convencidos de que estaban ante un homicidio. A continuación, los investigadores regresaron a la vivienda de la pareja y mientras estaban en la casa, Matthew llegó allí con una nota manuscrita. En ella había resumido la conversación que, según dijo, había mantenido con Margaret y Paul durante la cena del jueves 4 de abril. Escribió que habían hablado de Damien, de Sally, de Prudence y de Emma, que son el resto de hermanos, del jardín de Margaret, del centro asistencial al que Paul iba a acudir, de un viaje que Margaret quería hacer con su nieto Dominique para que visitara a sus primos y de la posibilidad de utilizar la tarjeta American Express de Matthew para los gastos del negocio de Marisa y acumular puntos de fidelización. El contenido de la nota no aportó ninguna pista útil a la investigación. Así que los investigadores comenzaron a recorrer las viviendas del barrio preguntando a los vecinos si habían visto algo fuera de lo normal. Y además también entraron a preguntar en los cafés y comercios que solía frecuentar el matrimonio.
Uno de esos comercios que estaba allí, aunque no lo frecuentaban muy a menudo, era una tienda de ropa, propiedad de Marisa, la mujer de Matthew, que se llamaba Marissa's Import. En ella vendía ropa femenina de diseño europeo con unos precios elevadísimos. El negocio no atravesaba un buen momento, era el primer comercio que Marisa dirigía por su cuenta y acumulaba una deuda cercana a los $60.000. Unas semanas antes había puesto la tienda en venta con la intención de abrir un negocio diferente. Ahora quería abrir una cafetería. La policía se acercó allí a ver si les podía dar algún detalle sobre la cena y fue Marisa quien les contó que en la cena de jueves habían servido un risotto de verduras, se habían bebido 2 botellas de vino, Margaret y Paul habían jugado con Dominique, que es el hijo de Marisa y de Matthew, y habían terminado la velada tomando una infusión. Añadió que se habían despedido de sus suegros dentro de la casa mientras Matthew los acompañaba hasta el coche a eso de las 9:45 de la noche. Según su versión, después de eso, el matrimonio regresó a su domicilio y ni ella ni Matthew volvieron a salir. También explicó que la familia Wales tenía sus diferencias, aunque en general mantenían una buena relación. Afirmó que siempre se había llevado bien con los hermanos de Matthew con sus parejas y sobre Margaret comentó que en ocasiones le parecía una persona distante y algo altiva. Cuando el agente le preguntó por la situación económica de ella y de Matthew, que únicamente pagaban sus gastos habituales y que no arrastraban deudas relacionadas ni con el juego ni con otros préstamos. Y como no encontraron ningún hilo del que tirar después de las declaraciones de todos, la policía pensó que lo mejor era recurrir a los medios de comunicación. Así que pidieron a la familia que comparecieran al día siguiente ante la prensa para solicitar la colaboración ciudadana. Entre quienes siguieron aquella comparecencia se encontraba un abogado que vivía a unos 20 minutos de la casa de los King. Mientras veía la rueda de prensa recordó que varios días antes había visto un Mercedes-Benz estacionado junto a una vivienda en obras cerca de su casa, y el coche llevaba 5 días en el mismo sitio. Le había llamado la atención porque tenía colocada una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y le parecía extraño que alguien la utilizara para dejar el coche junto a una casa deshabitada. Así que llamó inmediatamente a la policía. Ninguna de las hermanas quiso ir porque tenían miedo de que en el maletero del coche estuvieran el cuerpo de su madre y de Paul. Finalmente, cuando abrieron el coche, resultó que el maletero del Mercedes estaba vacío. Los investigadores enviaron al laboratorio todos los indicios que localizaron en el vehículo y al mismo tiempo los detectives continuaron entrevistando a todos los vecinos de la zona donde había aparecido el coche. Uno de ellos declaró que había visto el Mercedes estacionado allí desde la madrugada del viernes 5 de abril. Entre las 10 de la noche del 4 de abril, cuando Margaret y Paul salieron de casa de Matthew, y las 2 de la mañana del día siguiente, el Mercedes apareció estacionado en Middle Park. Los investigadores seguían sin saber qué había ocurrido durante ese intervalo. El 11 de abril, una semana después de que desapareciera la pareja, varios detectives acudieron al domicilio de Matthew y de Marisa porque los agentes necesitaban hacerle algunas preguntas y revisar la vivienda. Matthew contestó que no tenía ningún inconveniente en colaborar. Volvió a explicar que había sido la última persona que había visto a Margaret y a Paul y que desconocía hacia dónde se habían dirigido después de la cena y que no sabía por qué el Mercedes había aparecido en Middle Park. También confirmó el menú de la cena, las conversaciones que habían mantenido y el momento en que el matrimonio abandonó la vivienda. Y después los investigadores registraron la vivienda. Y cuando llegaron al garaje percibieron un fortísimo olor a productos químicos. No consiguieron determinar de dónde procedía, si del garaje o del vehículo de Matthew, aunque ambos dejaron constancia de ese detalle en los informes. Tras finalizar la inspección, continuaron entrevistando a los vecinos. Uno de ellos les contó que durante el fin de semana en que desapareció el matrimonio, había visto a Matthew sacar todas las cosas del garaje y limpiar el suelo con una manguera de alta presión, y que después de conocer la desaparición de Margaret y Paul por las noticias, pensó que podía ser información de interés para la policía. Pero en lugar de ir y contarlo, esperó sentadito en casa a que la policía fuera a preguntarle. Bueno, tan importante no le parecería, digo yo, no sé. Al día siguiente, los investigadores regresaron a la vivienda y solicitaron autorización para someter el vehículo de Matthew a un examen pericial. Y Matthew aceptó. El registro del coche no aportó resultados relevantes y no apareció ningún indicio que relacionara el vehículo con Margaret o con Paul.
Los agentes también pidieron autorización para examinar el suelo del garaje con reactivos químicos y Matthew y Marisa dieron su consentimiento. Los especialistas pulverizaron luminol por todo el garaje y encontraron nada, 5 pequeños puntitos muy, muy, muy pequeños que demostraban que había sangre humana en el suelo del garaje. Y mientras la policía seguía con estas diligencias, la familia también seguía buscando respuestas. Brian Wales, el primer marido de Margaret y padre de sus 5 hijos, viajó desde Inglaterra para reunirse con ellos. El 26 de abril fue a cenar a casa con Matthew y con Marisa. Y durante toda la velada observó que ninguno de los dos hizo referencia a la desaparición de Margaret y Paul. Antes de marcharse, preguntó a Matthew si realmente había visto salir a su madre y a Paul de la casa aquella noche. Y Matthew respondió que sí. Aseguró que los había visto salir marcha atrás del garaje y alejarse por la calle. Los hijos de Margaret continuaban organizando búsquedas diarias, pero Matthew y Marisa no participaban en ellas. Y así llegamos hasta el 29 de abril, cuando unos guardabosques encontraron tierra removida y una zona que les parecía que tenía movimientos extraños, así que empezaron a retirar la tierra con un rastrillo y a unos 10 centímetros de profundidad encontraron 3 ladrillos unidos entre sí por una cadena y un grillete. Debajo apareció una pequeña piscina infantil de plástico azul. En un primer momento pensaron que alguien había enterrado basura para evitar pagar las tasas del vertedero. Uno de ellos tiró de la piscina mientras otro seguía retirando tierra con el rastrillo. Y poco después apareció una bolsa de tela rodeada por un tramo de cadena. Cuando tiró de la cadena con el rastrillo, la tela se rasgó, y en ese momento percibió un olor a descomposición que casi le dio un paflús. Al apartar un poco más la tierra, vieron que se trataba de un cuerpo humano. Así que los dos se pusieron inmediatamente en contacto con la policía, que llegó allí en cuestión de minutos. Los forenses empezaron a recoger todo lo que estaba alrededor de aquella zona y, entre otras cosas, cogieron colillas, trozos de cuerda y cordel, la piscina infantil de plástico, los ladrillos, la cadena, unas piedras que se habían colocado sobre la fosa, muestras de tierra y, por supuesto, los cuerpos fueron enviados a especialistas para que les hicieran la autopsia. El forense determinó que uno de los cuerpos tenía fuertes traumatismos por objeto contundente en la cara y en el cuello, hematomas en la cara, el antebrazo y una pierna, además de 3 fracturas en la nariz y en la parte frontal del rostro. Y también encontró signos de compresión manual del cuello. La causa más probable del fallecimiento había sido la obstrucción de las vías respiratorias cuando el hombre ya se encontraba profundamente inconsciente. El segundo cuerpo que se analizó era el de una mujer de edad avanzada. Estaba envuelto, al igual que el primero, en una funda nórdica y tenía varias capas de tela verde cubriéndole la cabeza. Y también pudieron determinar que presentaba hematomas en la cara, en el cuello, en los brazos, una fractura en la nariz y signos de estrangulamiento. La autopsia detectó hipoxia, es decir, falta de oxígeno previa a la muerte. Y al igual que ocurría con el hombre, las lesiones no eran lo suficientemente graves como para causar el fallecimiento por sí mismas, aunque sí para dejarla inconsciente. La causa de la muerte fue la asfixia. El análisis del estómago reveló que los dos habían ingerido la misma comida vegetariana poco antes de morir. La digestión apenas había comenzado, por lo que los investigadores dedujeron que el homicidio se había producido poco después de la cena. Los análisis toxicológicos mostraron niveles normales de alcohol en ambos cuerpos y también detectaron paracetamol y codeína. El estado de descomposición impedía identificar a los cadáveres visualmente. Sin embargo, la ropa, las joyas, la edad aproximada de las víctimas y un implante mamario de silicona que presentaba la mujer permitieron a los investigadores sospechar quiénes podían ser. Y se confirmó que pertenecían a Margaret Wales King y a Paul King. Y con todos estos datos sobre la mesa, los detectives volvieron a casa de Matthew con una orden de registro. Los especialistas fotografiaron la casa, el garaje, se incautaron de varios objetos, entre ellos una pala de cavar, 3 grilletes metálicos, un ovillo de cordel y una funda nórdica muy similar a la que se utilizó para envolver los cuerpos. Y mientras se celebraba el entierro, Matthew fue detenido como presunto autor de 2 delitos de asesinato. Durante los días posteriores, el grupo de homicidios había reunido nuevos indicios. El análisis del material incautado en el registro de la vivienda de Matthew estableció que el cordel verde encontrado en el garaje coincidía exactamente con el utilizado en la fosa.
Los grilletes metálicos eran del mismo tipo que se había empleado para unir la cadena a los ladrillos colocados sobre el cuerpo de Paul. Y la policía también había conseguido importante documentación bancaria que demostraba que la pareja mantenía importantísimas deudas. Y además, entre esta documentación bancaria, también descubrieron que el 11 de enero de 2002, Matthew había comprado una piscina infantil hinchable del mismo modelo y marca y del mismo color que se utilizó para cubrir la fosa donde aparecieron Margaret y Paul. Durante el registro de la vivienda no se encontró ninguna piscina de esas características. Y los movimientos bancarios también reconstruyeron otras compras que realizó Matthew durante los días posteriores a la desaparición. El 5 de abril, Matthew alquiló 2 remolques y además adquirió un grillete metálico con forma de D exactamente igual que el que se encontró en la fosa donde estaban los cuerpos. Los remolques fueron devueltos el lunes 8 de abril a las 3 de la tarde. También descubrieron que había adquirido 5 grilletes metálicos, 5 metros de cuerda y 6 metros de cadena, también pagados con tarjeta de crédito. Además, también una azada y un limpiador industrial para cemento, y ese mismo día también una gran cantidad de compost. Y todo ello, como era listo requete listo, lo pagó con la tarjeta de crédito, así para no dejar rastro. Y mientras todo esto ocurría, Marisa decidió confesar. No acudió a comisaría, sino que hizo una declaración ante unos abogados, y estos abogados fueron los que acudieron a la policía con el contenido de su declaración. Según ella, Matthew había golpeado repetidamente a Margaret y a Paul en la parte posterior de la cabeza, había dejado los cuerpos apoyados contra la valla delantera de la vivienda, ocultos bajo una tela y una piscina infantil, y posteriormente los había trasladado hasta Wood Points, donde los enterró. También indicó que todavía deberían encontrar manchas de sangre en el jardín y que después del enterramiento, Matthew había regresado a la vivienda para recoger más tierra y varias piedras para cubrir la fosa. Tras esta declaración de los abogados, la policía, por supuesto, solicitó hablar con ella y Marisa corroboró todo lo que habían dicho sus abogados. Y después de eso, pues con quien hablaron fue con Matthew. Y Matthew contó su versión de los hechos. Contó que aquella tarde había preparado un risotto de verduras para la cena. Mientras cocinaba, trituró comprimidos de paracetamol con codeína y lo guardó en un armario de la cocina. Antes de que llegaran los invitados, salió al jardín, cogió un trozo de madera que conservaba de una mudanza anterior y lo ocultó entre los arbustos situados junto a la puerta principal de la vivienda. Marisa regresó a casa a eso de las 5:30 de la tarde y poco antes de las 7 llegaron Margaret y Paul. Marisa le sirvió vino tinto y Matthew terminó de preparar la cena. Según declaró, añadió el polvo que había preparado a los platos de Margaret y Paul antes de servirlos. Después de la cena estuvieron un tiempo en el salón tomando vino y hacia las 9:30 Marisa subió a acostar a Dominique. Margaret ayudó a Paul a levantarse y ambos se dirigieron al coche acompañados por Matthew. En ese momento atacó a Margaret y a Paul en el exterior de la vivienda utilizando el trozo de madera que había ocultado previamente, y ambos quedaron tendidos en la entrada de la casa. Marisa salió poco después al advertir que el salón estaba vacío y encontró a Matthew junto a los cuerpos. Él le dijo que los había golpeado y la hizo volver al interior de la vivienda. Según la declaración de Marisa, Matthew entró después en la casa con la ropa manchada de sangre. Ella subió al cuarto de baño donde vomitó. Matthew la siguió y le dijo que había hecho lo que llevaba tiempo pensando hacer y que ahora tenía que solucionar lo ocurrido. Así que, según la propia declaración de Matthew, dejó a Marisa en el dormitorio de la planta de arriba, bajó a la cocina, se puso unos guantes de látex y regresó al exterior. Arrastró el cuerpo de Margaret y después el de Paul hasta la zona de césped que rodeaba la vivienda. A continuación, colocó sobre ambos la piscina infantil azul que pertenecía a su hijo. Después condujo el Mercedes de Margaret y Paul hasta el lugar donde sería localizado una semana más tarde y regresó a casa en taxi y abonó el trayecto en efectivo, esta vez sí, fue en efectivo. A la mañana siguiente retiró la piscina, cubrió el rostro de ambos con una tela verde y volvió a colocar la piscina encima. A las 7 de la mañana alquiló un remolque utilizando su nombre y esa misma mañana compró un cordel, una cadena de acero, 5 grilletes metálicos en una ferretería y cuando Marisa salió hacia el trabajo y mientras Dominique dormía, envolvió ambos cuerpos en fundas nórdicas, los sujetó con el cordel y colocó una cadena alrededor del cuerpo de Paul. Introdujo los cuerpos en el remolque,
Volvió a colocar encima la piscina infantil. Después se enganchó el remolque a su coche, cargó en él todas las pertenencias de Margaret y Paul, entre ellas las llaves, el bolso, una chaqueta, el calzado de ambos, joyas y la ropa que habían llevado puesta. Rompió el teléfono móvil de Margaret y condujo 3 horas hasta una pista forestal, donde excavó una fosa e introdujo los cuerpos. Durante el trayecto de regreso fue deshaciéndose de varias bolsas que contenían los objetos que habían pertenecido a Margaret y Paul. Y por supuesto no se olvidó de llamar a casa de sus padres, que bien sabía él que iba a saltar el contestador, y dejó un mensaje relacionado con la medicación para las migrañas de Marisa. Durante el interrogatorio policial respondió a un total de 1.467 preguntas. Por supuesto, le preguntaron por el motivo de los hechos y declaró que no obedecía únicamente a cuestiones económicas y afirmó que lo había hecho porque se había sentido apartado del resto de la familia. Tela marinera. El tío que no quería ir nunca a ningún sitio se sentía apartado del resto de su familia. Y también manifestó que Marisa no había participado en los hechos. En las vistas preliminares a Matthew se le denegó la libertad provisional. Sin embargo, a Marisa sí se le concedió, a pesar de que ella dijo que había mentido conscientemente porque se lo pidió Matthew y que lo hizo porque tenía miedo a perderle a él y a su hijo. No obstante, Marisa fue acusada de 2 delitos de complicidad. La vista preliminar del juicio quedó fijada para el 17 de octubre. Un mes antes, la acusación contra Marisa fue modificada y en lugar de 2 cargos de complicidad, le cargaron con un delito de obstrucción a la justicia por haber facilitado una declaración falsa a la policía. Los investigadores concluyeron que no había tenido conocimiento previo del plan de Matthew, que no había participado en los asesinatos y que tampoco había colaborado ni con el traslado ni con el ocultamiento de los cuerpos. El 18 de diciembre de 2002 comenzó la vista en la que ambas defensas formalizaron sus declaraciones de culpabilidad. Matthew se declaró culpable de 2 delitos de asesinato y Marisa reconoció el delito de obstrucción a la justicia. Durante la vista, la defensa de Matthew sostuvo que éste había considerado durante años que su madre ejercía un fuerte control sobre su vida y que estaba obsesionado con apartar a su madre de todo lo que tuviera que ver con él. Pero no se apartaba porque su madre le daba dinerito, claro. Y también habló de que Paul King había abusado de él desde su infancia y que esta fue parte de su motivación para los crímenes. El resto de la familia niega completamente que Paul King abusara de Matthew en ningún momento, al revés, le tenía muchísimo cariño, siempre le trataba fenomenal, era el más mimado de todos los chicos. Vamos, que el tío se lo inventó porque aquello le venía bien a su relato, pero vamos, que es algo que no se cree nadie. Finalmente, el 11 de abril de 2003, un año y una semana después de la muerte de Margaret y de Paul, el juez dictó sentencia. Mirad, Australia tiene un montón de cosas malas en lo que respecta a la justicia, pero desde luego la velocidad en la celebración de los juicios no es una de ellas. Estoy acostumbradísima a hacer casos y en Europa siempre veo que los casos se celebran 2 años, 3 años, 5 años después de que ocurran los hechos y en Australia siempre es rapidísimo, lo cual es estupendo. Y antes de dictar sentencia, el juez expuso lo que consideraba agravantes y atenuantes. Entre las agravantes señaló la edad y la vulnerabilidad de las víctimas, la planificación de los hechos, las actuaciones realizadas para ocultarlos y las consecuencias que tuvieron para la familia. Y entre las atenuantes incluyó el bajo cociente intelectual de Matthew, la ausencia de antecedentes penales, su historial laboral y las posibilidades de rehabilitación apreciadas por el tribunal. Respecto a Marisa, el tribunal consideró acreditado que no había participado en los homicidios y también tuvo en cuenta que finalmente había colaborado en la investigación. Fue condenada a 2 años de prisión con suspensión de la pena, por lo que no ingresó en prisión. Matthew fue condenado a 20 años de prisión por cada uno de los 2 asesinatos, pero 10 años de la segunda condena se cumplirían de forma simultánea con la primera, con lo que la pena total quedó fijada en 30 años de prisión, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional tras cumplir 24 años de condena. Así que, bueno, si echamos cuentas, Matthew puede empezar a solicitar la libertad condicional prácticamente ya.
Y para que os hagáis una idea de la repercusión que este caso tuvo en Australia, hay recorridos organizados por los lugares relacionados con la investigación, entre ellos la vivienda del matrimonio, la casa de Matthew y Marisa, la pista forestal donde fueron localizados los cuerpos, las gasolineras por las que había pasado Matthew, la comisaría en la que se investigaron los crímenes, la casa en la que se reunían los hermanos mientras se estaba investigando el caso, bueno, donde estaba la tienda de Marisa, la cafetería donde tomaban café Margaret y Paul, bueno, un circo es aquello. Y bueno, con este dato tan escasamente relevante me despido del caso de hoy, un caso bastante conocido que de todas formas espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde durante el verano estoy subiendo vídeo cada 15 días, un martes sí, uno no, y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.